y conversábamos con el ex congresista Daniel Mora, con quien vamos a hablar, por supuesto, del tema educativo, sobre la discusión en torno al espacio público, ¿no? Congresista Mora, el alcalde de San Isidro, bueno, se ha peleado con el alcalde de Castañeda, ya tienen una, ¿no? Y la última es que el alcalde de Castañeda ha dicho, no, tú no vas a cobrar parqueo público en San Isidro, y entonces el alcalde ha dicho, bueno, entonces lo que voy a hacer es permitir 2 horas para digamos, estimular la rotación, para que la gente que llegue a las oficinas no se quede 8 o 10 horas, y claro, en realidad anulas el espacio público del distrito. Toda una serie de discusiones. Usted me comentaba la experiencia en San Borja, ¿no? O sea, cómo en Lima se está hablando de esto y claro, hay que ordenarlo de alguna manera. No sé si la de San Isidro sea o no la mejor solución, pero que no estamos bien, ¿no? Y en San Borja, por ejemplo... Lo público se ha eliminado de nuestro lo público se ha imaginario. eliminado en todos los proyectos. Por ejemplo, las carreteras o las pistas acá en Lima se ha hecho para el transporte privado. Cuando vino un especialista danés hace algún tiempo, se quedó espantado cómo se diseñaban acá todas las cosas para beneficiar al taxi, para beneficiar al transporte privado y no el público. Y es por esa razón que tú tienes grandes carreteras solamente para el transporte privado y no el público. Entonces, esa falta de beneficio al sector público es lo que ha hecho que se genere todo este caos, porque lógicamente la población se incrementó a los niveles que tenemos en este momento y el transporte público prácticamente se estancó, privilegiando al transporte privado, y vemos el caos. Lo cierto es que cualquier ciudad, digamos, más o menos desarrollada del mundo, tiende a penalizar el uso del auto privado. Así es. Entonces, si tú quieres usar tu carro, muy bien, vas a tener que pagar. Por ejemplo, en Corea que he estado algunas veces. En Corea, por ejemplo, ¿tienes transportar privado? Sí. Si tienes el carro lleno con 5 pasajeros, no te cobran peaje, por decirte. Claro. Y estimulan a que acá cada uno va con su carro, ¿no es cierto? Ya nos hemos acostumbrado. No, allá. Si vas con tu carro, pagas. Por supuesto, tienen buenos sistemas de transporte público, pero ese es otro tema. Es otro tema. Volvamos a lo nuestro. A ver, el número que reconoce el gobierno de maestros que siguen en huelga después de todo este tiempo está por encima del 60%, es decir, una mayoría. Y esto lo que escarapela, de alguna forma, es que el liderazgo al que están respondiendo es ya ni siquiera, por supuesto, no el SUTEP central, digamos, oficial, el CEN, tampoco Pucallacta, porque Cusco hizo así y la huelga se levantó, pero de un momento a otro, una huelga que llevaba efectivamente casi 2 meses en el caso de Cusco, sino dirigentes vinculados al CONARE y por ende al Movadef y por ende a Sendero Luminoso. Entonces la primera pregunta es, oiga, este 62% de maestros están respondiendo a un liderazgo violentista asociado a Sendero Luminoso. No podemos decir eso afirmándolo tan fácilmente. Pero esto venía desde el gobierno anterior de Ollantumala, del gobierno del señor García también, ¿no? El tema venía cuando estábamos formulando la ley de reforma magisterial, justamente teníamos los movimientos de CONARE, que era Guaynalaya, por supuesto, de Proseguir, y el SUTE normal. Ya había unas peleas entre grupos, movimientos gremiales, movimientos sindicales. Nosotros tuvimos la virtud, no sé si será virtud, ahora le llamo virtud, nosotros sentamos a todos. Pero primero nos sentamos con el SUTE. Evidentemente el SUTE no quería saber nada con CONARE, ni menos con otras funciones, otras facciones más radicales. Y nos sentamos simplemente para escucharlos. Y lo escuchamos. Tomamos mucho de las propuestas del SUTE. Evidentemente el CONARE era mucho más radical en el sentido, la deuda social en ese momento eran como 6.000 millones, era imposible, que no había sido consecuencia ni del gobierno de Humala ni el anterior. Venía de mucho más atrás. Y evidentemente se le había engañado de alguna u otra manera al profesor y no se le pagaban los beneficios que les correspondía, sepelio, luto, una serie de cosas que eran pequeñas. La decisión de hacer una remuneración íntegra mensual era atractiva. Cuando se dio la ley, el profesor ganaba menos de 1.000 soles, 1.200 soles. O sea, el aumento que ha tenido el profesor ha sido importante. Y además, otros beneficios como capacitación constante, se aceptó lo que ellos pedían, la evaluación en desempeño en aula, fue una propuesta del SUTEP. Fue una propuesta del CONARE, que ellos querían desempeño en aula, porque la evaluación que le hacían con la ley que salió durante el gobierno de Prista
solamente era meritocrática y muy subjetiva en algunos campos. Ahora, pero lo que... Sí. Entonces, lo más objetivo para ellos era el desempeño en aula. El desempeño en aula demora mucho. En Chile se demoró años para evaluar 15.000 profesores. Acá para evaluar a más de 300.000 es complicado y recién se va a comenzar esa evaluación en aula con educación inicial, que son alrededor de 6.400 profesores. Y aquí pareciera que el reclamo de fondo ya ni siquiera... Hay algo con la evaluación. Así es. Se malentiende, se le dice al maestro cosas que no son, en fin, sobre las 3 evaluaciones, la capacitación, la naturaleza de estas evaluaciones, pero pareciera que en el fondo de lo que está reclamando la dirigencia, y según lo dice la propia ministra, es el reconocimiento como tal, como dirigencia. Totalmente de acuerdo. Y ahora, se han mezclado las cosas. ¿Y no es complicado realmente reconocerle al CONARE un peso dirigencial o vamos a tener que hacerlo? Estamos forzados porque va a haber un tremendo choque en un SUTE que de alguna manera apoya la reforma y otro grupo que se vuelve más radical. Porque acá ha sido una lucha de facciones sindicales. No olvidemos que en el gobierno de Fujimori, en el 90, porque no hay que olvidar la historia, tuvimos una huelga docente iniciando el gobierno de Fujimori de 105 días. 105 días. El SUTE prácticamente desaparece durante el gobierno de Fujimori. Y se saca una ley donde se atomiza el movimiento sindical. Entonces decía, a partir de 20 profesores pueden formarse... Y surgen estos radicalismos. Y surgen estos pequeños sindicatos, en colegios se forman sindicatos. Se divide todo el tema del SUTE. El SUTE, que entra más o menos en la época del gobierno militar de Velasco, en el 72 se forma. Entonces, todos estos grupos que eran contestatarios al SUTE comienzan en este momento, pienso yo, a juntarse por ciertas ideologías. El SUTE se convierte en el burgués, en este caso, desde la perspectiva de los radicales. Es el ayornado. Es el burgués. Entonces, esto ya se venía a venir, porque se iban, y me supongo que inteligencia debe haber tenido información al respecto. También es cierto que está gente de Sendero, pero no en la cantidad que tampoco estamos... Pueden ser los 5.000 que dice el Ministerio del Interior y debe tener información más privilegiada que nosotros. Pero nosotros ya en el gobierno de Toledo se detectó cerca de 15.000 infiltrados de Sendero en los movimientos, en el sistema de salud, Ministerio de Salud, e-Salud y el movimiento de profesores. ¿Qué se hace? Porque en la última, digamos, en el precedente ocurrió lo de Guaynalaya y terminaron, claro, construyendo el caso judicial sólido contra Guaynalaya. Es decir, se demostró su afiliación violentista. Lo recuerdo porque particularmente a mí me enjuició con Vladimiro Guaroc, que era presidente regional que fue el que le hizo la guerra, y en una entrevista a Guaroc, bueno, Guaynalaya termina, pero al final Guaynalaya termina siendo, digamos, disminuido. ¿Qué hacer ahora? Tienes el 60% de profesores que están con esta gente, ¿cómo convencerlos y cómo desengancharlos de este liderazgo para terminar la huelga y no claudicar ante los radicales? Si tú ves un documento, un volante que ha sacado el SUTE tiene un volante donde señala las conquistas que ha conseguido el SUTE en estos últimos años, inclusive este año. Y señala los 2.000 soles. Señala una serie de cosas que el gobierno acaba de dar a todos. En honor a la verdad, PPK ofreció 2.000 soles y todo el mundo, y muchos partidos políticos que se presentaban en esa época también ofrecían los 2.000 soles. Los 2.000 soles ya se dio y por circunstancia no se dio inmediatamente. Bueno, ya lo adelantaron y lo van a incluir en este presupuesto que viene. Entonces, evidentemente el tema de remuneraciones y otros, por ejemplo, no se pagó luto, sepelio, estas cosas. No se le está pagando en algunos casos el que tenga maestría, doctorado, y que yo siempre he dicho, si uno da una ley debe cumplir. Si la ley contempla todo eso, no es que la ley esté mala, pero cuando surge un movimiento que dice no más reforma magisterial, cuando surge un movimiento 4.000 soles de aumento, cuando surge un movimiento que dice 10% del PBI para educación, es imposible. Porque tener 4.000 soles de aumento representaría 9.000. No, y la recomendación del Acuerdo Nacional es 6%, digamos. Y por supuesto que uno quiere que ese 10% vaya, pero con una educación. Nosotros nos olvidamos que está a la altura, ¿no? Queremos atacar por política. Por ejemplo, el gobierno anterior se subió casi al 4%, de un 2.6, 2.7 que tradicionalmente venía del PBI, se ha subido a 4%. Este gobierno debía ofrecer el 2%. ¿Cuál es la solución?
¿Nos sentamos con estos grupos o no nos sentamos? ¿Representan, tienen alguna representatividad? Sí la tienen. Yo pienso que sí podemos dialogar, pero dejando todo el tema de violencia, dejando todo el tema del huelga. Yo no voy a ir a hablar con la ministra, pues, si afuera tengo 5.000 o 10.000 personas haciéndome laberinto. Creo que se puede dialogar y coordinado con el Ministerio de Interior, ver quiénes son realmente las personas representativas y poder sentarme con ellos y establecer, porque por más que hayamos tenido el acuerdo nacional, la política de Estado, debemos establecer un cronograma, y yo estoy totalmente de acuerdo que esto puede funcionar, de un proceso gradual de incremento de salario del docente y de acuerdo a las evaluaciones, porque se piden hasta 3 evaluaciones para poder ser separado. Pero si alguien pide no más evaluaciones, evaluación 0, es ilógico. O unos que piden que nos evalúen, pero que no salgamos del sistema. El sistema contempla hasta 3 evaluaciones y todavía capacitación entre evaluación y evaluación. Entonces yo digo, ¿para qué se evalúa a un alumno? ¿Para nada? ¿Para qué se evalúa en los trabajos el desempeño de un profesional? Para nada, no. La ley es meritocrática y si bien es cierto hay que incrementar los salarios, también ellos tienen que lograr un compromiso de calidad, de eficiencia en su desempeño. Entonces, sí se puede establecer un cronograma de mediano o largo plazo, de una especie de pacto de la Moncloa, algo así, en el sentido de que, ¿cuánto es la inflación? ¿Cuánto es el crecimiento? ¿Cuánto se incrementa el PBI en educación? ¿No? Y según eso, ir en un proceso gradual, en incremento de remuneraciones, en bienestar, para lograr ser más atractiva la carrera. Eso podría hacerse. Y eso sería un compromiso interesante de todos los partidos políticos, porque va a ir más allá de este gobierno. Y creo que podemos hacerlo eso, tranquilamente, en forma lógica, y que dé tranquilidad al sector y que haga la carrera docente más atractiva. No es posible que tenemos salarios tan deprimidos. Algunos dicen, no, cuando yo hablaba a veces del gobierno militar de la década del 68, todos los gobiernos, y el gobierno de García ha sido uno de los más desastrosos, y disculpen que lo hable así, en la parte remunerativa de docentes. No ha aumentado nunca los docentes. En su primer gobierno cayó en la parte más espantosa de las remuneraciones de un docente. Volvió a subir un poco con Fujimori, comenzó a subir otro poco con Toledo, comenzó a bajar drásticamente otra vez con García. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con García? Con García tienen la negociación esta que le rompe el espinazo al SUTEP y tiene a la derrama magisterial en el centro. Es decir, se amenazó mucho con quitarle al SUTEP la derrama magisterial. De repente, digo yo, no lo sé, eso que en ese momento fue visto como un triunfo, porque había pues los sectores radicales del SUTEP, fue el comienzo del problema que estamos viviendo ahora. Totalmente de acuerdo, nos habíamos olvidado del derrama magisterial. Derrama magisterial es un factor importante en todo este problema. ¿Quién maneja? Porque en el directorio la mayoría de representantes son del SUTE. Si bien es cierto, tiene también del Ministerio de Educación, etcétera, el SUTE es el que tiene la voz cantante. El SUTE agarra la derrama, también la derrama estuvo en una época cayó en forma Ahora derrama plata, tienen hoteles, las cadenas de hoteles de turistas tienen una librería grandaza, tienen inmobiliarias. Y tiene un activo de casi cerca de 2.000 millones, o sea, te imaginas, eso es un caramelo que todo el mundo quiere manejar. Así quién va a ser rojo, pues. Entonces, así quién va a ser rojo, pues nadie ya no dice, ya no soy patria roja, sino media azulita. Entonces, ¿no? Le hemos echado el verde y han comenzado a convertirse ya en patria azul. Coja, ya no es patria coja. Pero es cierto que ha sido mejor administrada, es cierto que ha dado solución a muchos problemas del magisterio, pero ese es uno de los no colaterales, uno de los factores más importantes que quieren dominar estas facciones. En conclusión, ¿que nos sentaríamos con algunos grupos? Sí, pero sin violencia. ¿Que se debe sancionar quién es el principal afectado? El estudiante. ¿Que deben retornar a clases? Sí, porque los fundamentales que vienen reclamando de años se han cumplido. Claro. Evidentemente hay otras cosas que deben cumplir con mayor eficiencia. Las UGELes no funcionan bien. De los estudios que hicimos nosotros, una corrupción espantosa casi en todas las UGELes del Perú. Se trafica con los cargos y por ahí entran estas gentes que han sido condenadas por terrorismo.
¿Que está infiltrado el sistema por elementos violentistas que han tenido antecedentes del terrorismo? Sí. ¿Que la cantidad es como para asustarnos? Quizás no, pero sí son operadores políticos importantes. Con habilidad. Con habilidad. Y eso yo creo que la ministra, dicen, que salga la ministra. ¿Es solución? Yo no creo que sería solución. ¿Usted cree que si sale la ministra en este momento vamos a dar solución? No. Que la ministra ha avanzado conforme a la ley de reforma magisterial, lo ha hecho, no al ritmo, pero debe respetarse la ley. Deben respetarse todos los derechos que están contemplados en la ley. Pero de ahí a decir, se elimina, se deroga la ley de reforma magisterial cuando ni siquiera la han leído, es un retroceso tremendo después de 5 años. Y allí los actores políticos tienen que tener muchísimo cuidado de a dónde están jugando. Totalmente. ¿No? Y lo hemos visto ayer en el Congreso. Daniel Mora, gracias, un gusto verlo. No, un placer. Después de un tiempo.